ninguna de las 100 empresas que compraron, ninguna de las 100 empresas que compraron los 24.679 millones de dólares lo pueden demostrar en su balance. Cualquiera que estudió contabilidad, que sea un año, sabe que existe un cuadro que se llama disponibilidad y otro que se llama bancos, donde eso se llama efectivo, equivalente efectivo, y a eso le tienen que sumar, a la disponibilidad de caja y banco, le tienen que sumar las cuentas por. Eso es lo que se llama efectivo, equivalente efectivo. Ese cuadro lo cruzás con otro cuadro que se llama activos y pasivos en monedas extranjeras, el neteado de los dos te dice cuánto compraron. Bueno, ninguna de las empresas compraron 24.679 millones de dólares. Empecemos por la primera, por la más. Telefónica Argentina, que Telefónica de España compró 1.248 millones de dólares. 2 años tuvo pérdida. No puede mostrar en ningún momento de dónde sacó la plata para comprar los 1.248 millones de dólares. Pampa Energía, tanto en Telefónica Argentina que Telefónica de España, Movistar, como Pampa Energía, tiene participación BlackRock. BlackRock es un fondo de cobertura, es el más grande de fondo de cobertura, como es, administra 10,3 billones con B larga de dólares. La Argentina tiene un Producto Bruto de 480.000 millones de dólares. O sea que administra activos financieros por 22 o 23 veces lo que produce la Argentina por año. El mismo Larry Fink dice que él solo posee el 0,7% del capital accionario de BlackRock. Bueno, ese fondo de cobertura que administra esa cantidad de plata tiene participación en Telefónica Argentina, en Telefónica de España, en Movistar y en Pampa Energía. Después vi las empresas del grupo Clarín, a través de Telecom. Ellos tienen una pelea. Ahora vuelven a hacer lo mismo, se volvieron a endeudar en dólares, vuelven a hacer lo mismo, se endeudaron en dólares para quedarse con Telecom Clarín, y sin embargo aparecen comprando 647,5 millones de dólares. Tampoco lo puede mostrar en su balance. El grupo Arcor, cuando me invitaron al Senado a hablar, que me invitó Noemí Brenda, que en ese momento era la titular del Departamento de Deuda en realidad se llama Museo de la Deuda Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ella me invita a que la acompañe a la facultad, el proyecto del senador Parrilli. Después Felisa va a explayarse ella, porque ella es la autora de este proyecto. En ese proyecto pide lo que estoy diciendo yo ahora. Le está pidiendo que se abran los balances. Lo único que se está pidiendo es que se abran los balances. O sea, ellos tienen que demostrar a las empresas, la AFIP tendría que haber llamado a todas estas empresas que estamos nombrando, las 100 pasa lo mismo. Yo tomé la 10 primera, después hice algunos muestreos con algunas otras, y en todas pasa lo mismo. No puede comprar la cantidad de dólares que compraron impunemente, cuando en su balance eso no lo demuestra. Esto es una estafa, la famosa doble contabilidad, que por supuesto la AFIP no se molestó en averiguar. Todas estas empresas cotizan, menos una, Shell. En Shell, para ver el balance de Shell, tuve que ir a la Inspección General de Justicia. Y me dieron con solicitud por escrito, me dieron los balances. Pero todas estas empresas tienen balance publicado en la Bolsa de Comercio. Es fácilmente auditable. Y todos los bancos, cuando venden dólares, tienen que, ahora ya no, pero en ese momento tenían la obligación de decir cuál es el origen de los fondos, etcétera, etcétera. O sea que toda esta información está. El Banco Central no es que la sacó de la galera, le informó a los bancos. Los bancos, yo creo que ellos nunca pensaron que los bancos le iban a dar esa información al Banco Central. Y el Banco Central recibió, y lo que menos pensaron que Berbisky iba a poder sacar los principales, las planillas más grandes, los primeros 100 clientes, porque picho dos notas. Uno se llama Los 100 de Macri, del 24 de mayo del 2020, y una semana después, el 31 de mayo, sacó ahora las 100 personas. En las dos notas, que es la que nos basamos nosotros para decir cuáles son las empresas, demuestran, y todas estas empresas, en el caso de las personas se quieren peor. Yo voy a contar el caso de mi provincia. El caso de mi provincia es el que más me duele porque él mandó a la quiebra a la empresa que había creado el abuelo imitando a lo que era, hizo una casa que se llama Casa Luque, me estoy refiriendo a Emilio Salvador Luque, hizo una Casa Luque que era una imitación de Casa Tía. ¿Se acuerdan de Casa Tía en Narváez? Bueno, son jóvenes, pero los que tienen algunos años más conocieron Casa Tía de Narváez, y Casa Tía en Tucumán era peor, pero la ventaja era una especie de shopping. Ahora es shopping, pero en ese momento era raro que vendían cosas de comida, ropa de cama, ropa para de cortina, etcétera, etcétera. Eso hacía Luque. Cerró la empresa
que había formado el abuelo, dejó 1.200 trabajadores en la calle, le pagó el 60% de la indemnización porque él estaba en quiebra, y resulta que Emilio Salvador Luque compró 17.800.000 dólares. Por supuesto no le pagó ni a la PIB, ni a rentas ni de la provincia, ni a nadie, ni al Banco Nación. Pues sí, sí, ¿por qué no le hace juicio? Porque si le hace juicio a él, le tiene que hacer juicio a todo lo demás. A las otras personas que compraron más que él, ahí como pusimos están los HIT, que son los dueños de Santiago del Estero, este, está el Claudio Locopit, los Huertes, bueno, todos los, Mauricio Privati, todos los, y también en las empresas lo mismo. Si vos agarrás a una, tenés que hacer con el mismo método, tenés que hacer nosotras en empresas. Acá hay una estafa al pueblo argentino. Esto es lo más importante. Por eso el proyecto presentado por el senador Oscar Parrilli, que tuvo sanciones en el Senado, y fue a diputados y trató en las dos comisiones que tratan de diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Legislación General, tiene dictamen a favor de la mayoría, y por supuesto, lo que era el PRO, los dos monigotes estos que hoy son presidente y vicepresidente de la Nación, votaron en contra. Pero lo más, había un dictamen a favor. Sin embargo, Sergio Massa jamás lo llevó al recinto. Y después lo reemplazó Cecilia Moró y tampoco lo llevó al recinto. El proyecto se cayó, hay que volver a presentarlo. Pero este es el centro del problema. Acá nosotros tenemos una estafa al pueblo argentino, con doble contabilidad, con estafa de personas, empresas y de personas físicas, y no se investigó. O sea, nosotros estamos pagando una deuda que no se investigó. Cualquiera que haya estudiado economía sabe que cuando vos agarrás una empresa, es lo primero lo que se llama un inventario. Ves los activos y los pasivos. Y los pasivos te preguntás por qué son esos pasivos. Bueno, acá no lo hicimos. Con el país no lo hacemos. Y es una deuda monstruosa. Esta es la hipoteca y la madre de todas las batallas. Y esta es la primera explicación de por qué, cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, la deuda era de 222.000 millones de dólares, y en agosto, ahora en septiembre, cuando tengamos el dato de septiembre va a ser mayor, en agosto del 2024 pasó a ser de 458.000 millones de dólares. La madre de todo esto es esta etapa que hizo el gobierno de Macri, que nos endeudó por casi 100.000 millones de dólares y permitió fuga por 86.200 millones de dólares, que son estas empresas que estamos diciendo y las personas que estamos diciendo. Ahora sí, te pido si pasamos a las otras figuras. Bueno, el gobierno de Milei, ¿qué hizo? Alberto Fernández no averiguó nada. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Siguió con la misma tesitura. No se preguntó, porque según la cuenta de inversión es el presupuesto terminado. Según la cuenta de inversión del año 2023, o sea, el resultado fiscal terminado del año 2023, que se tiene que presentar el 30 de junio del 2024 ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, viendo esa cuenta de inversión, el déficit que dejó la dupla Alberto Fernández, Sergio Massa, fue de 4,7% del PBI. Es en pesos, pero equivalente a unos 22.480.000 millones de productos, unos 22.000, 23.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué hizo el bueno de Milei? No solamente no averiguó ninguna de esas deudas, sino, te pido ahora si la otra filmina, Julián, sino que lo que hizo fue colocar títulos de tesoro, y ahí vienen, colocó títulos de tesoro en pesos ajustables. En realidad la puerta al infierno ya la había abierto al mismo Massa cuando asumió el 2 de agosto del año 2022, cuando asume el 2 de agosto del 2022, él, para pasar los títulos que vencían a los años 2024 y 2025, después de las elecciones, colocó bonos ajustables por inflación. Ese es un craso error. Nosotros no podemos ajustar por inflación porque somos un país inflacionario. Somos un país inflacionario porque el deporte preferido, como estamos viendo, de la parasitaria clase dominante que tenemos, es sacarle reservas al Banco Central. Entonces, un Banco Central sin reservas significa una moneda sin respaldo. Un Banco Central sin reservas significa una moneda sin respaldo. Si no, preguntémonos por qué no hay esta inflación que tenemos nosotros en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, porque tienen reservas internacionales. ¿Por qué China, siendo la segunda potencia del mundo, se da el lujo de tener una paridad fija de 7,23 yuan o renminbi, como queramos llamarlo, la moneda china, por $1? Porque tiene 3 billones de dólares entre títulos de tesoro norteamericanos, dólares de billetes, etcétera, etcétera. O sea, la reserva es la que te dice la solvencia de tu moneda. Bueno, nosotros tenemos una permanente práctica en nuestra clase dominante, lo que acabamos de decir recién,
de sacarle reservas al Banco Central, porque se fugaron esos 86.200 millones de dólares. Eran reservas del Banco Central, eran deuda del Fondo Monetario Internacional que estaba en el Banco Central. Recordemos todos que el Estado paga en pesos, salvo la deuda, que paga en dólares, paga en pesos. Tomó esa deuda y el Banco Central le daba, el Tesoro se lo daba al dólar al Banco Central, y el Banco Central se lo vendía, Caputo se lo vendía a sus amigos, 15.000 millones de dólares. Después los demás siguieron. Esto queda claro. Decime, Julián, si eso queda claro. Si ese mecanismo de que el Estado, salvo que tenga que pagar deuda externa, tiene que los dólares se los da al Banco Central, y el Banco Central le da al tipo que benefician los pesos. Y los pesos los gastó, pero los dólares se los vendió a su vez a, a estos parásitos. A estos parásitos. Bueno, entonces acá tenemos cómo la deuda se agranda en la época de Milei. Cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández y de Massa, la deuda era 370.000 millones de dólares. Está convertido en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación. ¿Por qué? Porque la deuda que aparece en moneda nacional, fíjese que es lo que más crece. Porque ellos quisieron. ¿Qué hace Milei? Milei le crea un bono ajustable por inflación. Más del 90% de la deuda en pesos, más del 90% de la deuda en pesos está ajustada por inflación o por bono dual, que es lo mismo, porque es por inflación o por dólar Lincoln, por dólar oficial, a opción del tenedor. Entonces acá tenemos un aumento sideral de la deuda en moneda nacional, el que está puesta en dólares por el gobierno, por la Secretaría de Finanzas de la Nación, por Pablo Kirchner, de 51.567 millones de dólares de incremento de deuda. Fíjense que baja la moneda extranjera, o sea, pagar un título de moneda extranjera. En los créditos recibidos, ahí va a aumentar porque hubo créditos de organismos internacionales que dieron en dólares para fines específicos. Y en otros, yo les pido que se fijen en otros lo que crece es porque no solamente hizo esta brutalidad de colocar títulos en pesos y permitir que financiara, en vez de investigar el déficit fiscal que dejó Alberto Fernández, en vez de hacer una auditoría de esto, agarró y lo convirtió todo, no discutió con nadie, convirtió todo en título del Tesoro. Total, no lo paga él, lo va a pagar el pueblo argentino. Pero lo segundo que hace, le saca a los bancos la deuda que tenían por la ley. Miguel Ángel Pesi, todo el directorio del Banco Central tenía que estar procesado, todo el directorio del Banco Central por sospecha de cohecho. Los bancos vivieron de la teta del Banco Central, todos los bancos, en los 4 años de Alberto Fernández y de Miguel Pese como presidente del Banco Central, sin hacer nada. Lo único que tenían que tener son bonitas sucursales, captar depósitos y prestárselos al Banco Central en la elite, en letra de liquidez. El mayor, todos tienen un alto porcentaje, pero el que más alto porcentaje tenía es el Banco Credicop. Y el segundo, el Banco Macro. Más del 60% de los depósitos que captaban durante los 4 años de Miguel Pese y Alberto Fernández, el Banco Credicop y el Banco Macro de los Britos, se lo daban al Estado. Sin correr ningún riesgo, ganaban plata con eso. Le pagaban una plata al depositante y, por supuesto, el Banco Central le pagaba una tasa mayor por eso. Sin hacer, y no se hizo nada. Si vos que bueno, utilizamos esa plata para hacer obra pública, para construir vivienda, no se hizo nada. Le pagaste esa beca. Estos son los verdaderos choripaneros del gobierno de Alberto Fernández, los bancos. Ahora, esa deuda de los bancos, que ya era monstruosa, era en pesos, pero equivalente a 52.000 millones de dólares, ¿qué hicieron? Se la pasaron al Estado, al deuda del Tesoro. Los bancos no pueden quebrar, te dicen. Los bancos no pueden quebrar y quebramos nosotros. Le pasaron la deuda a la ley que la pusieron en título del Tesoro, la mayor parte, menos 20 billones de pesos, 20.000 millones de dólares, que es lo que convirtieron una letra, se llama LEFI. Yo sé que esto es complicado, pero lo volvemos a repetir, igualmente queda grabado. Convirtió una letra o la LEFI, y esa letra, una letra de fiscal de liquidez, que paga que es deuda del Tesoro, la ajusta la tasa, la aplica el Banco Central, pero la paga el Tesoro, por eso no aparece acá en otro, porque aparece en el Banco Central. Pero fíjese cómo aumenta en 41.879 millones de dólares. Faltan los 20.000, que son los que estaban en el DEFI, pero todo lo demás se meten acá en otro. Todo lo demás se convierte en deuda de los bancos, se lo pasaron al Tesoro de la Nación. Entonces, resumiendo, primero la deuda es una estafa porque se apropiaron empresas de esa plata, jugaron capitales y sin embargo quedaron con deuda que después le van a traspasar al Estado argentino. Son deudas que las empresas le van a pasar al Estado argentino como ha pasado tantas veces. Segundo, del Banco Central tenía que haber, la FIP tendría que haber auditado los balances de empresas y no lo hizo. Tercero, el Banco Central le hizo vivir de renta a los bancos, le pagó una renta a los bancos, después resulta que esa renta se hace
la bomba a la LELIC, se hace un pasivo insoportable, un pasivo financiero que era mayor, casi 3 veces la base monetaria, que la cantidad de billetes y monedas puestos en circulación por el Banco Central, casi 3 veces en la LELIC, el equivalente a 52.000 millones de dólares, lo pasa una parte en título del Tesoro de la Nación y 20 billones de pesos en una letra que también es deuda del Tesoro de la Nación, pero que ajusta la tasa de interés del banco. Ahora sí, te pido la otra filmina, Julián. ¿Eh? Ahí va. La otra filmina. Bueno, la situación de octubre, y con esto ya termino. ¿Qué hacen estos muchachos? Estos muchachos están en una situación, tienen fuerte vencimiento el año que viene. Entonces, para entender, primero vamos a esto. Va Vladimir Wernick. Ellos primero habían negado que había ido Vladimir Wernick a Nueva York, a Manhattan, y se reúne con más de 40 CEOs, no los fondos más grandes, porque ya están acá: BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gran Mercy, Greylock, donde se puede trabajar masa. Todos esos fondos ya están acá. Pero hay otros fondos que son grandes, son bancos, son compañías de seguro grandes que no están acá, y va Vladimir Wernick a hablar con ellos. Va a hablar Vladimir Wernick el 15 de julio del 2024 y les promete que los que se quieran ir le van a vender dólares en el contado con liqui, que es lo que están haciendo. Lo que se llama el dólar blend es que los exportadores liquidan. Este año vamos a exportar por cerca de 90.000 millones de dólares, y el 20% lo pueden vender en el contado con liqui. O sea que los que se quieran ir, dice, bueno, lo van a pagar un poco más caro, pero se pueden ir al dólar contado con liqui. En vez de pagar 2.000 pesos, lo van a pagar 1.200 pesos, pero si se quieren ir, pueden comprar dólares en el contado con liqui y nosotros lo vamos a proveer. ¿De dónde van a sacar la plata? O sea que no estamos constituyendo reservas. Nosotros desde mediados de julio no están creciendo las reservas del Banco Central, porque lo que entra por exportación es el 20%, más o menos unos 9.000 millones de dólares se va a hacer este año, o más, o 10.000 millones de dólares, porque es el 20%, empezó en julio. Bueno, pero va a ser, pero el año que viene sí ya va a ser el 20, si sigue así va a ser el 20% pleno. Empieza en julio a liquidar sus exportaciones del 20% de Mercado Libre, y con ello ofrecen el contado con liqui. ¿Y quién compra el contado con liqui? Los que se van. Por supuesto, el Estado rescata deuda, porque tiene título de deuda, disminuye deuda, pero se van reservas, que eran reservas internacionales del Banco Central. Le promete eso, y le promete además que eh, va a haber un crawling peak, en el cual siempre la evaluación va a ser del crawling peak, va a ser menor que la inflación. Por ejemplo, el mes pasado, que fue, según ellos, la inflación fue 3,5%, el crawling peak fue 2%. Ganaron 1,5% en dólares. Todo esto compraron títulos públicos, entraron para financiar el déficit fiscal de Alberto Fernández y de Massa, que Milei lo titularizó. La palabra la utiliza el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. No sé si siquiera es una palabra castellana. Titularizaron la deuda, titularizaron el déficit, pero titularizaron el déficit en títulos públicos, titularizaron la deuda. Bueno, esos títulos públicos, si los que se quieren ir, se van por el contado con liqui. Y los que se quedan ganan plata igual, porque les asegura, Vladimir Bueno les asegura ahí, que lo que va a crecer el tipo de cambio por devaluación, por eso están pisando el tipo de cambio, va a crecer 2% en septiembre, 3,5% de la inflación, ganaron 1,5%. En agosto ganaron 4,2%, porque el crawling fue 2% de ajuste cambiario y la inflación fue 4,2%. Esa plata nos ganan en Estados Unidos en un año. Aparte, si nosotros multiplicamos esto en 12 meses, te das cuenta que te da una ganancia de 40% en dólares. O sea, le da una ganancia de 2. Y es más, en el presupuesto 2025, lo que dicen que van a seguir con el crawling, porque van a devaluar menos, 1,4%, para que le dé esa suma ridícula que pusieron de 18,3%. Entonces, estamos ante un gobierno que prioriza la renta financiera de los capitales que vinieron. Si se quieren ir, se pueden ir contado con liqui. Vendemos reservas internacionales, porque son reservas que no crecen, son exportaciones que no permiten crecer las reservas, porque se las permiten vender en contado con liqui, y a su vez les aseguran una renta financiera, porque dicen que el tipo de cambio oficial no va a crecer más que la inflación. La segunda filmina, porque esto lo prometió ante. Mirá lo que hace después, miren lo que hace lo siguiente. Yo creí que había otra filmina, pero no. Miren, lo mismo que le prometió a Vladimir Wernick el 15 de julio a 40 CEO, compañía de seguro, bancos, etcétera, etcétera, se lo va a prometer al Consejo de las Américas, el American Council.
son las 200 empresas más tradicionales de Estados Unidos. Se constituyó a fines del siglo XIX. Vos para entrar a ese club exclusivo te tienen que permitir las otras 200 empresas. Ahí no está hablar ningún otro fondo, porque ahí están los Rockefeller, Ford, Cargill, las 200 empresas más tradicionales de Estados Unidos. Va a decir lo mismo el 27 de agosto, le dice lo mismo, le promete lo mismo, que si quieren ir se van a ir por el contado con liqui y que el Crowley Peak va a ser siempre menor que la inflación. Le promete lo mismo a las 200 empresas más tradicionales de Estados Unidos. Ahora bien, ¿con qué van a pagar toda esta fiesta? Porque decir, bueno, ¿y para qué hacen todo esto? Porque van a pagar con las dos cosas que querían los sectores dominantes en Argentina, la sacaron con la ley 27742. Una es el RIGI, que es un régimen africano dentro de nuestro propio país. Un Estado dentro de nuestro propio Estado, con sus propias normas, sus propias leyes, pueden reclamar ante el CIADI o ante cualquier juzgado internacional. Al quinto año no tiene obligación de liquidar los dólares. ¿Para qué lo hacemos? Exportan los que es producto nuestro, no tienen obligación de abastecer el mercado interno, tienen prioridad en utilizar los recursos naturales. Una cosa, un engendro terrible. Pero, sin embargo, con eso van a pagar. O sea que ellos toda esta deuda la van a terminar pagando. Y lo mismo que yo digo, yo como docente no puedo llegar a fin de mes, pero tengo la casa, bueno, vendé la casa. O sea, esto es lo que hace. No puedo, bueno, si no puedes pagar, vende tu casa o vende el auto. Bueno, esto mismo que pasa a nivel personal, pasa también a nivel del país. Saben que van a cobrar porque tenemos recursos hidrocarburíferos de calidad y cantidad. Ya no somos un país con petróleo, como decía Frondizi, cuando Frondizi por el presidente en la Argentina del 58 al 61, como decía Frondizi cuando yo era chico. No, somos un país con que vamos a ser exportadores netos de energía, ya lo estamos siendo, vamos a ser exportadores más, no solamente por Vaca Muerta y por Palermo Aike en Santa Cruz, sino porque en la Antártida nuestra los rusos reconocieron que tiene una fortísima reserva hidrocarburífera. O sea que nosotros somos un país con unas reservas energéticas, tenemos alimento y tenemos energía, y en vez de utilizarla para nosotros, la estamos utilizando para pagar una deuda que no se investigó. Tenemos energía, tenemos alimento esencial para desarrollar cualquier país. Y sin embargo la usan estos a través de estas dos leyes, la 27 742 sobre todo, la utilizan para hacer el régimen. La otra que sacaron fue la flexibilidad laboral, que si tuviéramos más tiempo podíamos expresar también una barbaridad en contra de los derechos adquiridos los trabajadores, todo para beneficiar al gran capital. Pero volviendo a esto, podés pedir, podés hacer lo que querés vos. Lo dijo Sturzenegger, le dijo, ustedes van a tener la forma a la carta, van a pedir como ustedes quieran. Bueno, toda esta barbaridad que estamos viviendo se engendra por este problema de la deuda externa nuestra. La última, y con esto finalizo, te pido la última finita. Para cerrar, en el 2025 vencen, esto lo saco del proyecto de ley de presupuesto 2025, lo dicen ellos, vencen 17.285 millones de dólares. Ahí hay 2.700 millones de dólares de intereses del Fondo Monetario Internacional. A veces ahora sea menos, porque el presupuesto lo presentaron el 15 de septiembre y ahora en octubre el Fondo Monetario Internacional reconoció que había una quita por sobrecarga que le cobraban a los países de más riesgo, como es el caso de la Argentina. Tal vez sea menos, pero igualmente ellos pusieron 17.000, sean 17.000 millones de dólares, es una barbaridad. Y entre ellos están el swap con China de libre disponibilidad que se le habían dado a Alberto Fernández en junio del 2023, se lo robaron a Milei en junio del 2024 cuando decía que no trataba como comunistas y que ahora él pide que la renueven en junio del 2025. Pero miren lo importante, y con esto termino, 39,7 billones de pesos es la deuda, 39,7 billones de pesos es la deuda en pesos. Y repito, el 90% está ajustado por el IPC. Otras veces, por ejemplo, la crisis de 1975, el Rodrigazo, otras Malvinas en 1982, otra la salida de Alfonsín en 1989, la hiperdevaluación e hiperinflación, donde el dólar pasó el 6 de febrero de 89 a 17 australes con 62 centavos, a 10.000 australes en un poco más de 2 años, como cerró el 1 de abril de 91. Bueno, toda esa barbaridad, la misma devaluación de Macri, que pasó a 25 pesos el valor del dólar, después superó a 25 pesos. Todas esas devaluaciones licuaban la deuda en pesos, porque vos, claro, como vos tenés deuda en dólares, tenés que, en una cosa, comprar dólares a 1.000 pesos, otra cosa, comprar a 2.000 o 3.000, pero le licuaba la deuda en pesos. O sea, vos compensabas, acá no, porque el 90% se ajusta con el IPC, y el IPC nuestro está íntimamente relacionado con el dólar.
Esto en economía se llama pass-through. Un ejemplo claro, la evaluación que hizo el 12 de diciembre del 2023, Milei, de llevar de 400 pesos a 800 pesos el dólar, se propagó enseguida en 4 meses. En diciembre fue 25,5%, en enero 20,1%, en febrero 13,2%, en marzo 11%. Esto se acumula, en 4 meses se trasladó la devaluación de diciembre a los precios. Acá va a pasar exactamente lo mismo cuando se evalúe y el 90% de los títulos en pesos están ajustados por inflación. Muchas gracias por el tiempo dispensado y la paciencia. Clarísimo. Muchas gracias, Horacio. Ahí voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, Feli, te dejo para que sigas vos. Bueno, clarísimo, Horacio, brillante como siempre. Un montón de datos y de información que realmente a uno le hace volver a replantear toda la política económica, porque cuando existen estos niveles de endeudamiento, esta constituye la centralidad de la política económica. Uno tiene que definir con total claridad qué es lo que va a hacer con el tema deuda, porque es lo más importante, el tema más candente, el tema que limita, condiciona todos los demás temas, el del desarrollo productivo, temas que tienen que ver con la disponibilidad de recursos para distintos tipos de gastos en el Estado, la acumulación de reservas en el Banco Central, la sustentabilidad de una cierta estabilidad de precios. Todo esto, el empleo, está atado a la deuda externa. Yo siempre cuento como anécdota que muchísimos, incluso economistas jóvenes o que no han vivido tanta historia con el tema de la deuda como lo que hemos pasado nosotros, muchas veces se preguntan qué relación existe entre la deuda externa y, no sé, ahora el ajuste al presupuesto universitario, la falta de financiamiento al presupuesto universitario. Y realmente, si uno mira, por ejemplo, lo que se lleva a la universidad para ser financiada en el marco del presupuesto y observa lo que se lleva el pago de la deuda externa, se va a dar cuenta la relación que existe entre deuda y universidad. Porque para este gobierno, como para todos los gobiernos que tienen como visión una propuesta neoliberal para desarrollar en la Argentina, el pago de los intereses de la deuda es prioridad. Y Milei no solo lo tiene internamente, sino que lo explicita públicamente, cosa que los otros gobiernos no se animaban a tanto. Es decir, Milei ha explicitado aquel domingo a la noche, cuando presentó el presupuesto, que para ellos confeccionar el presupuesto lo habían resuelto de la siguiente manera. Primero, prioridad, el pago de la deuda, los intereses y algún capital que no puedan refinanciar. Primero eso. Lo que queda de los recursos que estiman recaudar se va a realizar en los otros gastos. Es más, habló de gastos que se tenían que hacer sí o sí, y entonces el ajuste sí va a ser, por ejemplo, supongo que son las jubilaciones, los salarios, y el ajuste queda sobre las otras partidas, las provincias, la obra pública que ya no existe más. Entonces, este tema de la deuda condiciona toda la política pública. Es decir, que cualquier gobierno, cualquier propuesta de un partido político que sea del campo nacional y popular, tiene que contemplar exhaustivamente y analizar exhaustivamente el tema de la deuda externa. Cuando hablamos de deuda, nosotros sabemos que hay un número que es el que mencionaba Horacio, de que el saldo de deuda al último informe que ha hecho el INDEC es de 454.000, y no me acuerdo cuánto sigue el número de millones de dólares, un stock de deuda muy, muy importante. Pero la deuda que a nosotros nos tiene que preocupar es la deuda en moneda extranjera, porque nosotros no emitimos moneda extranjera, ni tenemos capacidad de poder refinanciarla fácilmente, sino que hay toda una serie de protocolos que cumplir que están escritos y firmados por la República Argentina en las cartillas de emisión de los bonos. Hay un compromiso de la República de hacer pagos en determinadas condiciones. Esto
es lo que hay que atender. La deuda que se paga en moneda extranjera, que en general está determinada por las licitaciones o las emisiones de bonos que se hacen fundamentalmente en Nueva York y que ajustan con legislación extranjera, no con legislación propia. Argentina es uno de los pocos países del mundo que hace cesión de soberanía jurídica cuando emite bonos en el exterior, o países como Brasil, incluso como Chile, no hacen esta salvedad de hacer cesión de jurisprudencia o de jurisdicción de judicial. Por eso es que el juez Griesa, ¿se acuerdan de los fondos buitres? Pudo tener aquella injerencia en determinar que Argentina tenía que pagarle a los fondos buitres una suma que resultaba ser 10 y 12 veces, entre 10 y 12 veces superior a la que ellos habían invertido en la compra del stock de deuda con el que ellos contaban. Estos famosos fondos buitres pueden apelar ante los tribunales en el exterior porque está esa cláusula en las cartillas de emisión de bonos que compromete a la Argentina a ceder jurisdicción o jurisprudencia jurídica. Dentro de este total de deuda en moneda extranjera, me parece a mí que es interesante separarla del Fondo Monetario Internacional por un lado y la de los acreedores privados por el otro. La de los acreedores privados es aquella deuda que resulta de la emisión de los bonos. La deuda con el Fondo Monetario Internacional es la que se adquiere con este organismo, y existen también en moneda extranjera otras deudas menores, iba a decir, pero no son tan menores como la de los otros organismos internacionales de crédito, que son el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros organismos. Está también el Club de París, como un histórico acreedor de la Argentina, y últimamente se realizó el acuerdo de libre disponibilidad del swap con China, que también genera vencimientos en moneda extranjera, que es otra categoría distinta porque no entra ni en deuda con el fondo ni es un organismo internacional, es una deuda que tenemos con un país producto de la operación de swap que se hizo hace ya como 20 años atrás. Para que todos tengan idea, una operación de swap consiste en un intercambio de moneda entre dos bancos centrales, donde cada banco central utiliza la moneda de acuerdo a las necesidades que tenga. Argentina en general ha usado esta disponibilidad y este acuerdo con China para pagar importaciones de China, pero cuando en la época de Massa, terminando el gobierno de Alberto Fernández, había habido tan poca disponibilidad de reservas que no se le podían entregar a los importadores los dólares necesarios para poder pagar la deuda y las de importaciones que estos tenían, entonces el gobierno de Alberto Fernández negocia con China la posibilidad de usar 5.000 millones de dólares de ese stock de casi 20.000 que constituye el swap histórico con ese país. El gobierno de China aceptó. Entonces, del total, la deuda, que quiere decir los fondos utilizados, son de 5.000 millones. Esto lo renegocia Milei y el primer vencimiento es en el año 2026. El año que viene no vence nada de todo eso. Les explico esto porque para que se vea que la deuda está compuesta en moneda extranjera de una variedad de organismos que intervienen en todo esto. Además de la deuda en moneda extranjera de la Administración Central, está la deuda en moneda extranjera de las provincias y la deuda en moneda extranjera del sector privado argentino. ¿Por qué menciono todo esto? Lo menciono porque para hacer el verdadero cálculo de los vencimientos que tenemos el año próximo, debemos sumarles también estas deudas, porque esto constituye toda la debilidad o vulnerabilidad financiera que tiene la Argentina, y que todos estos entes, ya sean o instituciones, ya sean el Estado Nacional, las provincias o el sector privado, todo el mundo llega a un momento en que tienen que pagar sus deudas y ¿qué hacen? Se dan vuelta ante el Banco Central y le dicen, señor Banco Central, denme los dólares para pagar mi deuda. Si no los tiene, porque no hay suficiente cantidad de reservas, el Banco Central
empieza a sufrir una presión devaluatoria, es lo que ha pasado los últimos meses, casi el último año del gobierno de Alberto Fernández. Y esa presión está constituida por la debilidad que tiene el Banco Central en sostener un alto nivel de reservas, y cuando no lo tiene pasa esto, hay presiones devaluatorias que se transforman en una remarcación generalizada de los precios para cubrirse de los posibles aumentos de la divisa. Esto ocurre sistemáticamente en la economía argentina, es decir, la cuestión financiera y la deuda tan grande que tenemos en proporción a las posibilidades de repago, creo que son uno de los fundamentos también más importantes del acontecer inflacionario que tiene nuestro país. Entonces, hablábamos de que la deuda pone limitaciones y condicionantes al posible desarrollo de políticas públicas en el marco del Estado Nacional y de los estados provinciales, pero también constituye un condicionante a la hora de tener una política antiinflacionaria, porque por más que uno haga controles de precios, por más que uno haga cualquier tipo de políticas, cuando hay percepción de devaluación, presiones devaluatorias, hay remarcaciones de precios. Entonces esto es otro motivo por el cual la deuda condiciona el desarrollo. Hay otros, pero por ahora vayamos con estos. ¿Cómo hace un Estado como el argentino para tener dólares? ¿Cómo se llenan las reservas del Banco Central? Y acá hay dos maneras más clásicas. La primera es endeudarse con el exterior. Uno trae fondos del exterior, emite bonos, los bonos los compran los bancos, los grandes grupos económicos, los fondos financieros, y entran al Banco Central. Si se quedaran ahí o se usaran para algo razonable, endeudarse no sería una mala palabra. El tema es que toda la deuda que se consigue en general en la Argentina es para hacer lo que se llama la bicicleta financiera, o carry trade, también lo llamamos nosotros, o especulación lisa y llana. Es esto de que se emiten bonos, esos dólares entran al país, pero ¿qué pasa? Muchos después entran a colocar fondos en nuestro país, sabiendo que como en este momento hay prácticamente por lo que mencionaba Horacio, de los compromisos asumidos por el gobierno ante inversores especulativos externos, que les dicen, traigan sus dólares, que nosotros vamos a mantener una devaluación por debajo de la inflación. Entonces vienen los señores, los fondos con sus dólares, los bancos, los inversores, entran los dólares, los venden. Imagínense aquellos que vendieron $1 millón en enero de este año 2024. Esos señores vendieron sus dólares a 1.300 pesos, o sea, tenían 1.300 millones de pesos por $1 millón. Y ahora, y en ese momento, con esos pesos compraron bonos ajustados por la inflación. La inflación fue prácticamente 100%. Si ahora quieren volver, o sea que en vez de 1.300 millones, van a tener 2.700 millones. Los venden a los bonos. Está bien que venderlos significa toda una quita, pero prácticamente pueden hacer un negocio de comprar hoy dólares muchísimo más baratos que en el momento en que los vendieron cuando llegaron al país. En general, estos negocios no se hacen a 10 meses, se hacen en el corto plazo, por un tema realmente de facilidad y de timing, donde los inversores y los especuladores esperan siempre estar seguros para irse del país antes de que se produzca la devaluación y no quedarse enganchados sin poder comprar dólares a un precio beneficioso. Entonces, este es un mecanismo, el endeudamiento. Entran las divisas y vienen a las reservas. Pero como en general está este otro mecanismo paralelo de que si entran fondos, ya sea por la deuda, ya sea por los inversores, enseguida se van, el Banco Central financia la fuga de capitales. Esto es una tradición, o sea que en realidad en la Argentina todo aquello que proviene de endeudamiento no genera una acumulación de reservas. Queda el otro camino, el saldo comercial de la Argentina, que puede ser favorable o deficitario, que es un saldo comercial, las exportaciones menos las exportaciones.
Esto en general en los últimos años, y además es casi, salvo en un año como el año el año pasado, que fue el año de la sequía tan impresionante que prácticamente no había una capacidad exportadora importante y no se podía contar con los dólares ni siquiera para pagar las importaciones, prácticamente, por eso lo del swap con China que les comenté, con lo cual esos dólares que en general son aportados por el saldo favorable del balance comercial, si el Banco Central los compra y los guarda en sus reservas, eso lo hace tener una posición fuerte de reservas. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque tiene que pagar la deuda, la de la nación, la de las provincias y la de los privados. Y sobre todo porque el Banco Central, sobre todo en los últimos años, y acá coincido con Horacio en lo que hablaba respecto a la política que tuvo el directorio, no solamente Miguel Pese, sino Miguel Pese y todo el directorio del Banco Central en el gobierno de Alberto Fernández, él lo mencionaba en el tema de lo que pagaba por las LELIQs a los bancos. Yo lo voy a hacer responsable de haberse gastado prácticamente el saldo comercial favorable de los 4 años, sobre todo de los 3 primeros años, donde estuvieron al frente del Banco Central. Todos los dólares se los gastaron en financiar o en darle los dólares a los grandes empresarios del sector privado a un precio muy bajo, porque era el precio del mercado oficial, para que paguen sus deudas financieras, sin ningún tipo de comprobación ni de requisito, porque era simple declaración jurada que las empresas venían y decían, yo le debo tanto a mi casa matriz, y el Banco Central le daba los dólares. No había que quedar mal con el sector financiero ni con las grandes empresas. Entonces, esto generó tal descalabro en las cuentas internacionales que terminó el gobierno como terminó y el gobierno perdiendo además, el peronismo además perdiendo las elecciones. O sea, realmente una práctica eh, absolutamente desfavorable para generar un entorno macroeconómico viable, sustentable, positivo. Mi consuelo es que el año pasado la revista Fortune, que hace todos los años la evaluación del desempeño de los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo, eligió esta revista a Miguel Pese como el peor presidente del Banco Central del año. O sea que es un consuelo un poquito tonto, pues, si se quiere, pero de alguna manera comparten mi visión en el sentido de haber dilapidado casi 45.000 millones de dólares en 3 años, la gran mayoría para pagar deuda del sector privado, encima, eso es lo peor. Como no teníamos entonces ni posibilidades de endeudarnos, ni siquiera tenemos posibilidades de acumular reservas, porque ahora también está esa decisión, y el gobierno anterior tampoco, Argentina vive en una incertidumbre absoluta en materia macroeconómica. Cuando no tenemos reserva está todo atado con alambres. Quiere decir esto que por más que hoy estemos viviendo un veranito, que ya lo vivimos, es el verano que precede todas las tormentas financieras en la Argentina, podrá durar un año, podrá durar 2 años, pero esto no es sustentable en el mediano y largo plazo. No hay eh, realmente una no hay realmente una posibilidad de anclar la economía argentina si no tenemos la forma de generar un uso razonable de los recursos externos que el país puede producir. Y esto no ha venido ocurriendo ni está ocurriendo ahora. Eso significa que las posibilidades del verano financiero que estamos viviendo, digo verano en el sentido de que hay una cierta estabilidad del tipo de cambio y una reducción del mismo, entiendo que al no tener solucionado los problemas de fondo, puede suceder una crisis financiera en cualquier momento. De hecho, ustedes saben que hace aproximadamente 15 o 20 días atrás, el gobierno emitió el DNU 846, donde cambia las condiciones
de reestructuración de la deuda, preparando el terreno para la realización de un mega canje de la deuda. Hoy por hoy estaban vigentes, hasta el dictado de CDNU estaban vigentes, condiciones que deben reunirse para que un gobierno pueda realizar un canje de deuda. Las condiciones o los requisitos establecidos significaban que debían mejorarse las condiciones de repago de la Argentina. No puede ser que un Estado y sus funcionarios vayan a negociar con los acreedores y ese Estado termine siendo perjudicado por la renegociación que se lleve adelante. Se supone que una renegociación de deuda se realiza para obtener una mejora. Por eso, los requisitos decían que de 3 variables fundamentales que hay en toda refinanciación de deuda, que son el plazo, el capital y la tasa de interés, por lo menos 2 debían ser mejoradas en esa reestructuración. ¿Qué pasa? El decreto 846 levanta estos requisitos y eso quiere decir que ya no hace falta que 2 de esas 3 características de la deuda o elementos de la deuda deban ser mejorados, con lo cual la próxima reestructuración de deuda puede resultar en un nuevo megacanje, y lo tomo como megacanje porque esto ya se hizo en la Argentina. En el año 2001, estando Sturzenegger también al frente del tema de la deuda, realiza lo que se llama un megacanje, donde las condiciones que surgieron de ese megacanje fueron peores para la República que aquellas que había previamente. Solo pudieron estirar los plazos, pero en cuanto a la cantidad de intereses que debían pagarse y la cantidad de años que debían pagarse, fueron a empeorar las condiciones en las cuales la Argentina está endeudada con el mundo. Quiero detenerme un ratito más para decirles que es importante algunas de las cosas que se pueden hacer para adelante en materia de deuda externa. En primer lugar, con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un acreedor privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países, cuando integran el Fondo Monetario Internacional, acuerdan, los 190 países que lo constituyen, acuerdan que antes de pagar cualquier otra deuda se le paga al Fondo Monetario Internacional. Eso es el carácter de acreedor privilegiado. Esa deuda además es con un organismo que no es cualquier acreedor, un bonista o un acreedor que presta para hacer alguna obra pública, como puede ser la Corporación Andina de Fomento, sino que es un organismo que genera condicionalidades. Todos sabemos lo que son las condicionalidades, son requisitos que se deben cumplir, además de las metas cuantitativas. Todo lo que es cuantitativo, quiero decir, se deben pagar tantos miles de millones de dólares en el año que viene, tantos intereses en tales meses, en tal plazo, etcétera, etcétera. Todo eso, esa parte, digamos, que sería la cuestión más estrictamente financiera del compromiso de deuda con el Fondo Monetario Internacional, es prácticamente similar a pagar la deuda de cualquier otro organismo o de los bonistas. Pero después vienen las llamadas metas cuantitativas, la otra parte que consiste en compromisos. Por ejemplo, el presupuesto debe tener equilibrio fiscal o déficit cero. Se deben reducir tales y tales gastos. Se deben hacer algún tipo de meta cuantitativa referida a las reservas. Juntar tantas reservas, en este sentido el fondo siempre quiere que se junten reservas, porque esa es la manera que tiene al obligar a todos los países, porque el fondo tiene la misma receta para cualquier país, y en todos tiene como un manual que saca las mismas conclusiones. Acumular reservas es algo que está en todos los préstamos del fondo, los convenios que se firman con el fondo, porque eso les garantiza que si el país está endeudado, tanto con privados como con oficiales, y firman un convenio de acumulación de reservas, le garantizan el repago de su propia deuda, con esto de que es acreedor privilegiado, y lo que sobra va para el resto de los acreedores. Entonces es fundamental para el fondo la acumulación de reservas, siempre lo ponen como una meta.
pero además suelen tener otras condicionalidades que tienen que ver con las cuestiones de reformas impositivas, que tienen que ver que en su momento en los 90 ya lo supimos, privatizaciones, flexibilización laboral, sacarse de encima muchas cuestiones que el Estado puede hacer, como por ejemplo tareas de todo lo que es jubilaciones, el régimen previsional, que en los 90 terminó en la estafa de las AFJP. Entonces, el acuerdo con el fondo tiene un carácter especial. De ahí que es tan importante levantar la restricción que significa tener deudas con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí también influye no solamente lo que el fondo te dice que hay que hacer, sino lo que el fondo te dice que no se puede hacer. Mientras estás en un acuerdo, cada país está en un acuerdo con el fondo, hay cosas que no se pueden hacer. O sea, esto me gustaría que quede claro. Hay cosas que el fondo te dice que debes hacer, pero sobre todo hay cosas que te dice que no podés hacer. Y eso es fundamental en la política económica. Jamás el kirchnerismo podría haber hecho una política económica expansiva bajo las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, porque una de las cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, es aumentar las jubilaciones, es aumentar los sueldos. Eso está en este manual que yo digo que tienen los funcionarios del fondo que van a todos los países recorriéndolos y diciéndoles lo mismo, en este recetario, están incluidas estas cuestiones, con lo cual es muy probable que siempre que estemos bajo acuerdo con el fondo, tengamos imposibilidades de hacer cosas o acciones de política económica que podrían dar alivio, ayuda o solución a muchas de las cuestiones que hoy tenemos como problema económico y social en la Argentina. Por otro lado, me parece que es importante que todos acá pensemos, y esto ya termino en un momentito, en el futuro. El año que viene, como bien lo señalaba Horacio, solo de la Administración Nacional hay 17.238 millones de dólares de vencimiento. Esto es de deuda externa del sector público. Faltan las provincias y falta el sector privado. Agreguémosle 10.000 millones más, serían 27.000 millones de dólares más o menos. O sea, nosotros hacemos cuentas, grandes cuentas. Es la cuestión siguiente. Argentina tiene un saldo comercial que en el mejor de los casos puede ser de 15, 13.000, 17.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a hacer para pagar 27? Sin contar otras cuestiones para las cuales se necesitan los dólares, que no están metidos en ese saldo comercial. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con remisión de utilidades de las compañías, que tienen que ver con, perdón, dólar ahorro, que tienen que ver con turismo. El dólar, al apreciarse el tipo de cambio, el país se encarece en dólares, entonces no vienen turistas extranjeros, todo el mundo lo está leyendo en los diarios de estos días, como todos aquellos que habían preparado sus departamentos para alquilarlos por Airbnb, hoy lo están volviendo al mercado de alquiler porque no viene un solo turista extranjero por el tema de lo encarecido que ya está Argentina en dólares. Entonces se genera el fenómeno inverso, que es el turismo no receptivo, sino el turismo que se va al exterior. Ese turismo en el exterior gasta en dólares y también los dólares del Banco Central sirven para eso. Por esto yo creo que el problema es grave, el problema no se soluciona con un préstamo del Fondo Monetario Internacional nuevo, el problema no se soluciona con unos fondos amigos que nos den 5.000, 6.000 millones de dólares, es mucho más grave. Y creo que el gobierno no tiene la voluntad ni la posibilidad de hacer estas transformaciones y generar una economía que crezca, que pueda ampliar el saldo comercial, que pueda mejorar la recaudación impositiva para tener un superávit fiscal genuino. No tiene la intención, no es que no sepa, porque el otro día decía no están capacitados. Y no están capacitados porque no tienen la intención. Hay una intencionalidad política muy clara que es la de ajustar al pueblo argentino, hacer una brutal transferencia de ingresos de los sectores medios y los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, seguir con esta dinámica de ingresos rentísticos o especulativos, acumulación de estos ingresos, dolarización y fuga.
eso no va a permitir que haya recuperación económica y por lo tanto no podemos pensar en que pueda haber mejoras en las exportaciones o mejoras en la cuestión fiscal. Digo esto porque es fundamental tener en cuenta que para todos estos problemas de la deuda hay, como para cada cosa, una solución técnica que pasa por otras cuestiones. Es decir, nosotros hicimos esto, o sea, no es que en la Argentina no se hizo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se tomaron decisiones para poder acumular reservas, para poder pagar la deuda, para poder sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, para poder tener superávit fiscal del 3% del PBI, no cero, superávit del 3% del PBI, hay que avisárselo a Milei para que aprenda, y superávit externo del 3% del PBI, los famosos superávit gemelos. Se creaba empleo entre 500 y 600 mil puestos de trabajo por año y la economía crecía al 8%, permitiendo la inclusión de muchísimos. Se generaban una cantidad de programas públicos para desarrollar cada sector que había sido totalmente golpeado o abandonado a la buena de Dios en los 90, y alcanzaba los fondos que había, producto del crecimiento, alcanzaban para todo. Este sería el círculo virtuoso del crecimiento que hay que retomar, en cuyo contexto la deuda se lleva con más facilidad, todo lo de la deuda. Pero antes de terminar, me gustaría decirle que acá hacen falta tomar decisiones, no se arregla solo este problema. En primer lugar, como bien decía Horacio, hay que empezar a presionar para que la justicia responda a la investigación que está ya realizada, no la investigación, avance en la investigación, lo que está realizada es la denuncia sobre cómo se tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Una serie de irregularidades se cometieron que por supuesto quedaron en la nada, pero en la medida que no hay represalias, que no hay castigos para aquellos que fueron los responsables, esto va a continuar pasando. Es decir, cuando nosotros miramos con mucho estupor, otra vez están haciendo de nuevo lo mismo de siempre y nadie les hace ni les dice nada, es porque en la justicia esto jamás se ha tratado, como unos negocios espurios que se manejan en la finanza. Primer punto, auditoría y judicialización de lo que fueron los mecanismos de la deuda. Y ahora habría que incluir los que se están haciendo en esta etapa, pasando deuda del Banco Central al Tesoro para que la paguemos todos, aumentándoles las tasas a los acreedores, gratuitamente, sin ningún tipo de problema, solo porque son amigos de ellos y hay negocios en juego. Acá no hay ningún tipo de beneficio para el país. Eso se puede analizar de cualquier lado y no se encuentra ningún tipo de beneficio para el país. Segundo, hay que buscar la manera de lo que nosotros llamamos la regulación de la cuenta de capital de la balanza de pagos. Si no se hace eso, vamos a seguir así toda la vida. Un país como Chile tiene, por ejemplo, una regulación que la pusimos nosotros y que por supuesto en el macrismo se sacó y Alberto no la volvió a poner, que decía que los fondos especulativos que entran en el exterior se tienen que quedar por lo menos un año y si se van antes pierden el 30% de los fondos que depositaron, del depósito, no de la ganancia, del depósito. Con lo cual, esa es una manera de asegurarnos un parking, bueno, no se dice un parking, una estadía de los fondos durante un tiempo prudencial para que no generen esta corrida que hay cuando se quieren ir del país. Una medida. La otra, volver a reinstalar el registro de deudores privados, como teníamos nosotros. Cada empresa que tomaba fondos en el exterior por un préstamo, ya sea de un banco o de su casa matriz, los traía, los entraba, los declaraba en el Banco Central y decía cómo era su secuencia de vencimientos. Entonces, el gobierno tenía clarísimo que dentro de un año o de 10 meses tal empresa tenía que pagar tantos millones de dólares por ese préstamo que había entrado para hacer algo productivo encima, no para especular. No, ahora desde Sturzenegger, y Alberto tampoco lo volvió a poner, Pese tampoco, por supuesto, porque estas son normas que lleva el Banco Central, realmente hay una desidia en todo esto porque todos sabemos que es histórico en la Argentina el tema de las maniobras que se hacen financieras con los fondos en el exterior, intrafirmas, esto que se llaman los depósitos back to back, es desde toda la vida que se hacen este tipo de cosas, donde los fondos están depositados en el exterior y como
nadie los conoce porque no están declarados ni nada, eso garantiza el ingreso de un préstamo ficticio, porque a veces ni entran los recursos. Como como no había obligación de hacerlo, bien puede ser que hayan figurado como préstamos, pero son autopréstamos con este tipo de maniobra. Así que esta es otra medida que se puede tomar. Se puede realizar el trabajo de lo que nosotros llamamos un fondo para pagarle al fondo, que es el rescate de los recursos que existen hoy de argentinos residentes, pero que están fuera del sistema financiero. ¿Qué significa esto? En vez de hacerlo por un blanqueo, que en realidad es lo que está ocurriendo ahora, este veranito financiero tiene mucho que ver con ese blanqueo, de supuesta estabilidad del dólar, con los fondos que están entrando por ese blanqueo. En vez de hacer un blanqueo, se trata de ver cómo podemos obtener una parte de esos 400.000 millones de dólares, 300 y pico mil millones de dólares que están fuera del sistema, porque no es que están en el exterior, algunos están en el exterior, pero una gran parte pueden estar en las cajas de seguridad, en el colchón, están fuera del sistema financiero. Y al mismo tiempo el proyecto incluía una serie de medidas relacionadas con los delitos preexistentes a la fuga de capitales, que son los delitos de evasión impositiva, porque si acá no se toma como algo fundamental el combate a la evasión impositiva, será imposible poder contrarrestar la fuga de capitales, porque todo lo que se fuga, o gran parte de lo que se fuga, es en negro, y eso antes de la fuga se convirtió en una falta de pago de impuestos y una caída en la recaudación. Yo le quiero dejar el mensaje de que técnicamente desconté estas soluciones breves, hay una cantidad de medidas que se pueden tomar para ir minimizando el impacto de la deuda en la economía argentina. Hay que trabajarlas, hay que tenerlas preparadas, porque si no se soluciona el tema de la deuda, es imposible que haya una salida para esta situación. Nada más, muchas gracias. Bueno, impresionante. Muchísimas gracias a Horacio y a Felisa. Impresionante los dos. Creo que no les mentí cuando les dije que era un lujo escucharlos a ambos. Así que, bueno, gracias. A modo de cierre, decirles que vamos a estar enviando la grabación de la charla de hoy. Vamos a estar enviando también el material que se vio junto a el link de la próxima clase, que va a estar Mariano Kestelbaum, también economista y que fue embajador en el Mercosur durante la gestión anterior, y Roberto Feletti, que también fue secretario de Comercio. Así que también tenemos de vuelta dos personas de muchísima experiencia, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Agradecerles Dos de vuelta. excelentes economistas, se los recomiendo a los dos. Sí, Muy buenos. Sí, la verdad que sí. Agradecerles de vuelta a Horacio y a Felisa, que no solamente siempre, no- más allá de su trayectoria y todo lo que han hecho por el país, hay que decirlo, sino también por la generosidad de siempre participar en estos espacios que son gratuitos, que son para explicar de economía a las personas que quizás no se dedican a la economía y lo hacen tan didáctico, tan claro, que uno, la verdad, se aprecia muchísimo, y que, bueno, agradecerles siempre esa participación y esa ayuda a la carrera de economía también de la carrera. Recordarles lo de la especialización, que vamos a estar enviando para aquellos que estén interesados. Esta es la última semana para inscribirse, para poder empezar este tercer trimestre que arranca la semana que viene, así que aquel que esté interesado o interesada puede servirle. Y también decirles, a modo de título también de chivo, que el viernes vamos a hacer la presentación en la Universidad de Avellaneda. Aquellos que estén cerca, sé que esto al ser virtual hay en todo el país hoy participando, pero aquellos que estén cerca de la zona de Avellaneda, Lanús, sur de Capital, en la Universidad de Avellaneda vamos a hacer la presentación de un libro de Delfina Rossi, que es Conducir el Capital, que es mucho de lo que se ve en el curso, de cómo el Estado, bueno, también lo decía Felisa, digo, se puede ordenar a través de una política pública y de una decisión económica la conducción económica de un país. Habla de esto el libro, así que vamos a estar haciendo la presentación. Les voy a enviar también, si no les molesta,
por si a alguno le interesa el flyer para que, bueno, puedan participar aquellos que lo deseen. Así que muchísimas gracias, quedamos así que, bueno, muchísimas gracias por participar. Nos vemos el martes que viene con Mariano Kesteban y Roberto Feletti. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. Felisa. Chao, chao.